capítulo de preguntas. Tenemos 10 minutos, han venido muchos pacientes de toda España y tenemos una mesa de lujo para poder responderlas. Así que, ¿alguien desea preguntar algo? ¿Tiene una duda? Aprovechando, aquí tenemos una compañera que ayudará a pasar el micrófono. ¿Alguien más? Y vamos dando, por favor, un orden de intervención para controlar los tiempos. ¿Alguna duda? Uy, ¿cuántos brazos? Muy bien. Hola. A ver, yo vengo desde Toledo. Ay, gracias. Tenemos una hija enferma de 10 años y quería preguntarle a la doctora Marina Berenguer si sería conveniente agrupar a todos los enfermos de Wilson en un centro de referencia para que sean atendidos todos, no una vez cada 6 meses, ni 30 de la comunidad, que si hay 30 en una comunidad y están calculando que hay 80, pues me imagino que los otros hospitales tienen que estar pues viendo la misma viendo los mismos problemas y bueno, esa es la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Al principio, cuando me interesé por este tema, me parecía importante agruparlo porque yo pues tengo muchos amigos y uno me dice, yo tengo un paciente, tengo otro en Denia, yo llevo un paciente. Entonces, claro, con uno, ¿qué vas a decir? Pero también es cierto que llevando casos a lo largo del tiempo he aprendido que, por ejemplo, para un paciente que vive en Alicante con problemas neurológicos, con a lo mejor una familia que se ha volcado a un niño joven con este diagnóstico, pues económicamente no es fácil hacer todas esas visitas y esos controles. La rehabilitación es fundamental y esto lo ha dicho Amparo, es fundamental. Tiene que haber, los centros de rehabilitación tienen que estar en el sitio cercano a donde vive el individuo y en esos centros de rehabilitación tiene que haber un neurólogo. Yo personalmente pienso que entienda de esta enfermedad para toda la patología neurológica y un hepatólogo que entienda de esto. Es un poquito mi experiencia. Creo que podría haber, como han dicho antes, Susana ha comentado, lo del tema de tener a lo mejor a alguien en España, 2 o 3 personas que puedan ser referentes, que se les pueda mandar los casos y preguntar por la web, por internet, preguntarles datos al respecto. Pero que tengan a alguien cercano, después de 6 o 7 años metida en esto, incluso gente que me han mandado desde la asociación, pero que vivían en Alicante, han acabado no viniendo porque es que les es muy difícil, económicamente muy difícil, y hasta desde un punto de vista de logística ha sido también bastante difícil para estas personas. Entonces, lo que sí que tendrían que tener es acceso a centros de rehabilitación para todas las alteraciones neurológicas. Yo creo que el problema hepático es más sencillo de llevar y eso sí que se puede llevar perfectamente en un centro porque realmente requiere una visita. Nosotros, con una visita cada 6 meses, si solo es un problema hepático, podemos llevarlo perfectamente y no requiere muchas más visitas al año. Cuando ya hay alteración neurológica, ahí sí que entra mucho más en juego y creo que tiene que tener cercano, sobre todo el centro de rehabilitación y con un neurólogo que entienda, porque son muchas medicaciones neurológicas que interaccionan entre ellas con efectos secundarios y no es fácil entender todo esto. Caballero de azul. Sí, en primer lugar, gracias a Amparo por su testimonio y por su lucha. Sí. Y a usted, si contempla en su clínica el estudio farmacogenético en el tratamiento de los enfermos. Vamos a ver, esto es difícil porque yo realmente soy puramente clínica y como he comentado antes previamente, yo he recibido pacientes que ya están diagnosticados y que ya llevan un tratamiento establecido y que les va muy bien. Y luego he recibido fundamentalmente pacientes que me pasan de pediatría, que también los están llevando muy bien y ya con un tratamiento que llevan muchos años muy estable y que te da mucho miedo cambiar una medicación cuando ya el tratamiento va muy bien, salvo que hayan efectos secundarios o que hayan problemas o incidencias como que alguien se quiera quedar embarazada y entonces en ese momento tienes que modificar la medicación. En los pacientes neurológicos es donde yo estoy teniendo muchísimos más problemas porque ahí sí que hay muchos efectos secundarios del cupripen o el trientine, que tienes que pasarle al zinc, el zinc no funciona y ahí es donde realmente estamos teniendo más problemas
Y lo que hago, pues te lo voy a decir, normalmente me pongo en contacto con 2 o 3 médicos en el mundo que hay que saben mucho, les cuento todo el caso y les pido por favor que me ayuden para ajustar la medicación y sigo un poco la pauta que me mandan estos expertos. Muy bien. Creo que el doctor Sandoval tenía también una duda, levantaba antes la mano. Sí, los enfermos que tienen ustedes caracterizados como enfermos de Wilson, ¿en cuántos de ellos se ha hecho el diagnóstico molecular? ¿Y cómo se correlaciona con la sintomatología, con la presentación de la enfermedad, con el tratamiento? Pues cuando cogí todo esto hace 6 o 7 años, hice una pequeña publicación, que eran los 20 primeros pacientes. Y luego le puedo pasar la tabla, pero empecé a mirar, a ver qué se había hecho, y solo un paciente tenía el estudio, lo tengo aquí la tabla, el estudio hecho de las mutaciones. 2 pacientes tenían el estudio hecho molecular en aquel momento. La verdad es que yo en aquel momento intenté a cada uno hablar de los pacientes, ver si tenían ya estudios de familiares, se les había hecho estudios de familiares por otras vías, con el estudio analítico completo, se les había descartado en principio con el seguimiento de los familiares y algunos familiares ya estaban diagnosticados previamente por los pediatras, etcétera. En aquel momento hablamos con Genética para ver dentro de esta publicación si podíamos conseguir hacer el estudio molecular de los pacientes, pues para tener más datos. Yo realmente creo que no se consiguió analizar a todos, pero sí que mandamos a varios y debe haber bastantes de estos pacientes que ahora tengan un estudio molecular hecho. Ahora yo ya no sé los resultados, si ha habido una correlación, que también me parece difícil encontrar una correlación con 20 pacientes. Si en las grandes series que se publican, que tienen, yo qué sé, 600, 700 pacientes, están empezando a valorar, a ver una pequeña relación entre la mutación, el tipo de mutación y la presentación clínica, pero no está completamente establecido, y eso con números muy altos de pacientes. Con 20 pacientes que tenía yo en su momento, que ahora tengo 30, 35, no creo que podamos establecer mucho. Al contrario, yo creo que debería ser interesante agrupar esto, pues a lo mejor con todo lo que hay en España o con aquella idea que hubo fabulosa de Euro-Wilson, de intentar agrupar a todos los pacientes que había en Europa, pero que desafortunadamente pues no se ha acabado de establecer. Las mutaciones de la Universidad de Alberta en Canadá también es muy valiosa. Esa es muy, muy valiosa, sí. Muy bien. Yo sí que intento mandar a los pacientes a Genética para que les hagan el estudio y a familiares. Muy bien, y vamos a dar paso ya a la última pregunta. Creo recordar, sí, la señora que está al lado de Aida. Muy bien. Cuando quiera. ¿Ya está? Vale. Me cuesta mucho hablar en público. Bueno, yo soy la madre de Aida. Ay, hola, bienvenida. Tengo 3 hijos con Wilson, los 3. Y como Amparo es la presidenta de nuestra asociación, somos unos miembros fundadores casi de la asociación. Gràcies per vindre del Pirineu, gràcies. Venim de Barcelona. Nos ha llevado médicamente el doctor Bruguera muchos años. Ahora ya está jubilado y tenemos un equipo muy joven. Y somos un poco representativos de lo que es Wilson y de lo que es Wilson en la infancia, en pediatría. Porque mis hijos fueron diagnosticados en pediatría, pero también fue en pediatría donde no encontraban diagnóstico y donde pasamos muchos años esperando un diagnóstico o con algunos síntomas, todos los que se van diciendo de Wilson, y claro, no había por qué pasaba eso, ¿no? Porque escribían mal, porque andaban mal. El problema principal se dio en pediatría. Ingresamos en San Juan de Dios cuando ya hubo signos neurológicos y fallos neurológicos, y el doctor de gastro, que nos llevó, porque también afectaba al hígado, nos dijo que durante todo su trabajo, desde que empezó a hacer de médico hasta el final ya, pues había tratado poquísimos casos. El principal problema era el no diagnóstico, porque no llegaban los casos ahí. Entonces yo pienso que casi lo principal ha sido eso, que al diagnóstico en pediatría ha supuesto para mis hijos poder superar la enfermedad, poder vivir bastante correctamente a pesar de los problemas neurológicos, con rehabilitación continua, poder seguir estudiando y llevar una vida normal
Y además, el último efecto ha sido que mi hijo, su hígado ya dejó de funcionar hace 3 meses, y hace 3 meses que tiene un hígado nuevo. El final de mi historia, de nuestra historia, es el trasplante de hígado de uno de los afectados. Y después, mi hija, que es muy... pregunta sobre todo a la doctora Zurriaga, con los datos que recogen de todos estos enfermos, ¿qué hacen con ellos? Es decir, se ha quedado, el tema se ha quedado parado, ¿no? Porque sí, que en cada comunidad se llevan a cabo las recogidas de datos, pero nos quedamos aquí. Supongo que, ¿qué se hace con esos datos? Sería la pregunta. Bueno, nosotros llevamos con el sistema de información de enfermedades raras relativamente poco tiempo, y la red de registros de enfermedades raras española ha cumplido ahora 3 años, o sea que es relativamente muy poquito tiempo, pero en cualquier caso los datos, desde el punto de vista de epidemiología, que es donde yo estoy trabajando, en sí su función es la de vigilancia. Vigilancia, es decir, el hecho mismo, y antes lo comentaba la doctora Marina Berenguer, y yo estoy absolutamente de acuerdo, que exista un registro correcto de todos los pacientes, que tenga información adecuada, que sea exhaustivo, que no nos dejemos ninguno, que esta información no incluya solamente la identificación del caso, nombre, apellidos, edad, sexo y demás, sino que incluya todas aquellas variables clínicas, terapéuticas. Eso permite que cuando los clínicos necesitan saber si determinado tratamiento funciona mejor o peor, se pueda acudir ahí y se pueda saber si efectivamente ese tratamiento... Tener series grandes de casos, en el caso de las enfermedades raras, es fundamental, porque es precisamente la principal dificultad que hay, no en esta, en todas las enfermedades raras. Por lo tanto, poder disponer de una serie lo más amplia posible, y por eso se fundó la Red Española de Registros, sabiendo y siendo todos muy conscientes de que en el nivel de una comunidad autónoma siempre vamos a tener un número muy limitado de casos, y que luego además estos casos tienen movilidad entre comunidades autónomas, como ya se ha visto aquí, incluso internacional. Hay proyectos incluso europeos para ser capaces de que los registros en toda Europa sean lo que técnicamente se llama interoperables, es decir, que la información de un registro que está situado en España pueda estar favoreciendo lo que pasa en Alemania o en Italia o en Luxemburgo. Es decir, y al revés, que la información de aquellos también sea favorable para todo esto. Estamos todavía en un momento todavía, yo creo que bastante primario para poder decir que estamos dando algún tipo de resultado que revierta de una manera clara. Pero yo creo que el hecho mismo de saber cuántas personas padecen una determinada enfermedad le da una importancia. Vivimos en la tiranía de lo frecuente, ¿no? Y lo estamos viendo todos los días. Y muchos de los que trabajamos en enfermedades raras caemos en esa misma trampa. ¿Cuál es la enfermedad rara más frecuente? Bueno, ¿cómo estamos hablando de frecuencia cuando precisamente lo que caracteriza a las enfermedades raras es su escasa frecuencia? Pero bueno, estamos formados así, y yo creo que esta generación ya nuestra generación ya no lo vamos a poder evitar, quizá las generaciones más jóvenes. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por sus preguntas y por sus sabias respuestas. Damos por finalizada ya esta primera mesa. El doctor Yarza apunta algo. Me gustaría despedirme. Claro, despídase, por supuesto. No, porque estoy muy sensibilizado, lógicamente. Además de dar las gracias por venir a inaugurar, daros las gracias por participar en esta primera mesa. Gracias a usted por su apretada agenda. Yo sé que hay más mesas y tal, pero bueno, las puertas de la administración están abiertas, y como persona siempre me tendréis ahí donde me necesitéis y pueda ayudaros. Muchas gracias.